Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Que sí, buenas tardes. Hoy estamos aquí para... ¿Sabéis para qué estamos aquí, no? Claro. Estamos aquí para una premiere. Y hoy vamos a estrenar los vídeos de recreación histórica a los que titulamos A la vera de Carlos V. Debido a todo esto de la pandemia del COVID, además, vais a poder ver que estos vídeos están ambientados sobre temas que se daban tanto en la época de Carlos V como se dan en la actualidad, los cuales son, por ejemplo, la prostitución, el consumismo o la paz y la guerra. Que aprovechamos para hacer un homenaje a todas las víctimas de Ucrania. No a la guerra. En primer lugar, repetirme otra vez, agradeceros que hagáis este trabajo, porque la verdad que desde el punto de vista de redes es lo que pretendemos, ¿no? Que haya ese retorno a las comarcas donde se celebran estos actos de Carlos V, con vuestro apoyo es lo que se hace, ¿no? Muchas veces es aprovechar ese apoyo que nos dais para evitar muchas veces el despoblamiento que tenemos en esos entornos, porque lo que buscamos siempre, como hemos dicho, es el retorno, ¿no? Vamos a utilizar el diálogo de la palabra y no la guerra, porque al final podemos volver otra vez a antepasado. Que las mujeres, los padres, los familiares tengan que dejar sus casas, tengan que dejar su familia, irse a la guerra cuando tenemos la palabra y tenemos otras cosas para evitar eso. Vamos a utilizar eso y dejemos la guerra. No a la guerra. En nombre de, por una parte, de Adicover, de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera, como también de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, es un claro ejemplo, y siempre lo ponemos de ejemplo, de cómo se tiene que trabajar o cómo se tiene que implicar la población y los distintos colectivos sociales de los distintos territorios que pertenecen a este itinerario cultural europeo dentro de las distintas actividades que se vienen plasmando. Yo creo que es un claro ejemplo de implicación, del buen trabajo y además de la colaboración que puede surgir entre los distintos territorios socios de la propia red de cooperación. Y esto es un claro ejemplo que además se va a plasmar próximo fin de semana. El próximo fin de semana alumnos del Instituto Jaranda van a estar en Monesterio con alumnos del Instituto de Monesterio colaborando y dando a conocer precisamente esta actividad que se viene haciendo en Jarandilla de la Vera, para que también los alumnos del Instituto de Monesterio lo puedan desarrollar. Esto es un claro ejemplo de colaboración y de cooperación entre los distintos territorios, entre los distintos organismos e instituciones que forman parte de la red de cooperación de Carlos V. Sin más, vuelvo a repetir y vuelvo a agradecer la labor que se viene haciendo desde Jarandilla de la Vera, desde el Instituto Jaranda y sobre todo lo que queremos desde el Itinerario Cultural Europeo de Carlos V, desde la propia red de cooperación, desde la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera, desde Adicover, es la implicación a su vez de todos los municipios de la Comarca de la Vera dentro de este Itinerario Cultural Europeo, porque no deja de ser de una proyección internacional de la Comarca de la Vera en torno a la figura de Carlos V, en torno a la figura de un producto turístico y de un recurso turístico que solamente tiene la Comarca de la Vera. Yo también voy a ser breve, he de reconocer dos cosas, o al menos valorar dos cosas. Uno, que esto es una oportunidad que nació hace más de 20 años, creo que son 23, casi 24 años, cuando se empezó a plantear la iniciativa. Una iniciativa que partió de aquí, de Jarandilla de la Vera, y que afortunadamente se tomó como uno de los grandes vectores para el desarrollo y promoción local, ¿no? A todos los niveles, a nivel turístico, a nivel de promoción artesanal, desde el punto de vista de lo que es generar una marca, ¿no? Y un valor añadido a la zona. Hoy, justo esta mañana, hemos tenido una reunión con los nuevos socios internacionales que hemos conseguido gracias a la red. Y esto implica, pues, abrirnos, ¿no? En un principio va a ser para desarrollar ideas y propuestas justo con nuestros principios. Los principios tienen que ver con lo que es el aprendizaje basado en proyectos conectados en el entorno local, en la promoción del desarrollo local, en
en buscar líneas alternativas para que estos chavales, cuando acaben sus estudios y se vayan a estudiar fuera, puedan regresar para que obtengan y tengan posibilidad de ejercer una profesión acorde a su calificación académica y profesional. Nuestro centro es también referente a nivel estatal, ya no solamente regional, sino a nivel estatal, incluso europeo, desde el punto de vista de los programas intergeneracionales. El que llevamos a cabo, por ejemplo, con la residencia Servil Mayor, o lo que llevamos a cabo también con la residencia aquí de Jarandilla y con otros mayores, o el aula intergeneracional que llevamos a cabo en el instituto, ¿no? Tenemos a los incombustibles, que son Adolfo y Nicole y Adolfo, que no dejan de ser esa figura intergeneracional en nuestros centros. Forman parte ya yo iba a decir, del paisaje humano, casi del mobiliario escolar que tenemos en el instituto, porque todas las semanas, a veces casi todos los días, están con nosotros.